En la esquina de la calle nombrada Manuel José Otón, en memoria al gran poeta potosino, encontramos la Catedral de San Luis Potosí, templo católico más importante de la ciudad. Está ubicado en la Plaza de Armas. La catedral es uno de los principales monumentos históricos de la ciudad. Lleva por nombre oficialmente Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, sede de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y uno de los principales templos de la Iglesia Católica en México. La catedral es uno de los edificios más representativos no solo por su tamaño, sino por la categoría que representa para los potosinos. Esta bella arquitectura religiosa fue construida en el estilo neoclásico mexicano. Declarado monumento histórico por el Instituto de Antropología e Historia en el año de 1935. Vamos a conocer más de este agraciado recinto religioso, denominado como Catedral de Nuestra Señora de la Expectación, San Luis Potosí. Con la fundación de San Luis Potosí, los esparcimientos religiosos aumentaron. Se antepuso la ermita de la Veracruz en lo que ahora es el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y le siguió una iglesia parroquial modesta ubicada en la actual Plaza de Armas, donde ahora encontramos la Catedral de San Luis Potosí. No nació como tal, como una catedral, sino que a través del tiempo, una serie de evoluciones que empezaron con el primer templo que se fabricó en final del siglo XVI y gradualmente tuvo 4 etapas hasta llegar a la que ahora observamos aquí. Con el descubrimiento del rico mineral de San Pedro en 1592, rápidamente aparecieron en el escenario clérigos muy celosos para impartir a la naciente población la administración de los sacramentos y brindar todo el auxilio espiritual posible. Sin duda, un buen pretexto para tomar posesión en nombre de uno u otro obispado, originándose agudo problema entre el obispado de Michoacán y el de Guadalajara. Ambos obispados se sometieron al arbitraje de México. El arzobispado de México dio la razón a la mitra de Michoacán. Juan Bernal de Zúñiga fue nombrado párroco de las minas de San Luis por la sede vacante de Michoacán el 30 de mayo de 1602. Para enero de 1608, los mineros firmaron el contrato con el maestro de ensamblaje y lazo, Francisco Gil Vera, para el enmaderamiento y la cubierta de la iglesia mayor del pueblo de San Luis. La primitiva iglesia parroquial fue destruida y en el año de 1596 comenzaron las gestiones para una construcción más amplia, que fue terminada alrededor de 1600, para ser remodelada a lo largo del tiempo, hasta su demolición. El primitivo edificio parroquial, de una sola nave, mejoró su aspecto cuando en mayo de 1615, a iniciativa del alcalde mayor Pedro de Salazar, se contrató al maestro de arquitectura Francisco Rodríguez Caro para labrar la fachada de la iglesia mayor de este pueblo. Este edificio sobrevivió durante todo el siglo XVII. Vemos que desde el principio, pues los primeros pobladores se dieron a la tarea de reunir recursos para que pudiera erigirse el primer templo. Se realizó una tercera edificación más grande y lujosa, debido a que se contaba con el recurso para realizar estas grandes obras por ser un pueblo minero. La nueva iglesia se construyó de cal y canto. Se cree que los constructores se basaron en la Catedral de Morelia. La nueva parroquia, ya de 3 naves, se comenzó a principios del siglo XVIII. El edificio, como lo conocemos, empezó su construcción en 1701 y terminó en 1732. Entonces, en aquel momento el edificio solamente tenía la torre del lado sur, que es la que vemos trabajada en argamasa y con cantera. La nueva obra tardó más de 30 años en su fabricación. Posterior a su conclusión, se buscaba que el recinto tuviera un puesto más elevado en el clero,
El objetivo se logró en el año de 1854, bajo el pontificado del Papa Pío IX, y la iglesia pasó a ser la Catedral de San Luis Potosí. El antiguo edificio parroquial es elevado a la categoría de catedral. A partir de ahí se dieron cambios notables en el edificio. Las naves laterales se crecieron a la altura de la nave central, se transformó el presbiterio y se creció un tramo más para crear el coro. La fachada de la catedral tiene un esplendor en sus paredes y está diseñada bajo el estilo barroco. Cuenta con similitud a la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. Este es un edificio que pues tiene diversos estilos, pero el que predomina es el barroco, y en ese sentido podemos observar en su parte frontal este biombo que se forma del saliente de 7 planos que toma la catedral, y eso es por la finalidad de que pues el edificio tenga una presentación de la iconografía que se le ha asignado con las esculturas de los 12 apóstoles. Entonces podemos observar un edificio que sí podría caracterizarse muy particularmente por ese biombo que se hace hacia el frente en su fachada. Y podemos mirar cómo el edificio pues tiene arquitectura barroca, arquitectura neoclásica y arquitectura prácticamente de algún momento del siglo XX. Cuenta con 2 cuerpos con detalles florales, figuras geométricas, pedestales, columnas salomónicas y nichos. En el centro percibimos el reloj y en el remate vemos a la Virgen María. El trabajo que podemos observar allí que sobresale son las esculturas de los 12 apóstoles que están trabajados en mármol de Carrara, que se les atribuye a los hermanos Biaggi, y los apóstoles que había previamente antes se colocaron en el lado lateral sur sobre el pretil, y ahí están las esculturas de los apóstoles hechos en piedra. Entonces, en este caso podríamos decir que es una catedral que tiene 24 apóstoles. Originalmente el templo contaba con una sola torre en el lado sur. En 1910 se agrega una segunda torre. Ese mismo año se instala el carillón de la catedral en la nueva torre para celebrar el bicentenario de la independencia. En 1909 a 1910 se hace la segunda torre, que ya es solamente de piedra. Eso se hizo con motivo de la celebración de la independencia, y allí se contrataron a unos buenos maestros canteros para poder realizar este trabajo. Eso lo llevó a cabo el obispo Ignacio Montes de Oca. El trabajo de la cantera pues nos da cuenta de la calidad de los artesanos que San Luis Potosí ha tenido en esta región en el trabajo de la cantera. En el año 1896, con motivo del jubileo episcopal del obispo Montes de Oca y Obregón, ordenó decorar totalmente el interior al estilo neoclásico, con detalles decorativos de la arquitectura neobizantina en las bóvedas y paredes. Presenta 3 naves con 2 cruceros, la principal de 8 bóvedas y las laterales de 7. Además, cuenta con una cúpula ochavada al centro. Nos encontramos en el interior del templo de la catedral y precisamente en la nave central, que es la nave principal de este templo, y 2 naves laterales que se les llaman procesionales. Que el edificio pues ahora luce con toda magnitud pues mucho de lo que ha adquirido a través del tiempo. Empezó en el periodo barroco y después en el siglo XIX se le hicieron algunas adecuaciones al edificio, y mucho de ello
se debe al obispo Ignacio Montes de Oca. Se dio a la tarea de darle un toque, llamaríamos italianizante. El interior de la catedral también fue decorado con pinturas y mosaicos en el piso. Encontramos un elemento representativo de las remodelaciones que se realizaron a finales del siglo XIX. Podemos observar aquí en el piso el anagrama de él, de cuando fue inaugurada las obras a las que yo hago referencia, adecuación y la decoración de diferentes partes del templo, desde el piso, que es un seminato veneciano, una técnica que se trabajó durante el siglo XIX, que es concreto con un confiteado de mármol de colores. Hay una serie de cenefas que van subdividiendo la retícula que se hace en la posición de cada uno de los diferentes colocaciones de los pilares, que coinciden también con las bóvedas en la parte superior. Podemos observar también que hay una decoración en los pilares, en los arcos y en las bóvedas. Todo esto con el apoyo y la ayuda de artistas italianos. Siendo uno de los templos más importantes de San Luis Potosí a lo largo del tiempo, se han realizado numerosas mejoras para aumentar su belleza. En el interior, podemos observar diversos estilos de decorado en las bóvedas y paredes del templo, realizados por los artistas italianos José Compeani y Claudio Molina. Y podemos observar aquí que estamos en el crucero principal del templo, cómo esta bóveda, que no es otra cosa que la representación de la bóveda celeste en la liturgia y en el significado de lo cristiano, puede ser que haya sido tomada del ejemplo del Panteón de Agripa en Roma, en donde hay una cúpula muy parecida con un casetonado que tiene también una semejanza con lo que aquí se manejó. Y esto le da una calidad pues de mucha importancia al templo, así como todo el dorado que se hizo en los altares, en las cornisas, en parte de lo que es las cartelas que llevan los pilares y los arcos. Aquí al frente podemos observar que se levanta una plataforma donde está el presbiterio y luego está el baldaquino y posteriormente el coro de los canónigos. Este baldaquino o ciprés pues es una obra también ya del final del siglo XIX, en la que podemos observar que está conformado de 3 cuerpos, una base y 2 cuerpos, y en la parte superior se encuentra la escultura de la Virgen de la Expectación, que es la patrona de este templo. Y bueno, en la parte principal también se encuentra San Luis Rey de Francia, que es el patrono de San Luis Potosí. Caminando un poco más hacia el área donde se da el servicio, está la cátedra del obispo y posteriormente la mesa donde se hace el servicio de la misa y de otras actividades religiosas. En la parte inferior está una escultura de San Sebastián, obra del artista Tito Tadolini. El púlpito, los basamentos y los capiteles de las columnas, así como los muros sobrios, se iluminan con detalle en hoja de oro. El altar principal está compuesto de un gran ciprés, realizado en piedra de 2 cuerpos y un basamento. Nos encontramos aquí en una de las naves laterales del templo, en donde podemos observar hacia la parte central el despliegue o el levantamiento del ciprés, un ciprés en forma redonda de 3 cuerpos, una base y 2 cuerpos, y en la parte posterior podemos observar que se encuentra el coro de los canónigos. Esta ampliación se hizo el penúltimo tercio del siglo XIX. Se adquirieron estos órganos tubulares, de los cuales tuvieron que venir expertos de Guadalajara para construir y poner esos órganos. El que vemos allí en esa parte es un órgano que ha permanecido a través del tiempo
y pues en algunas ocasiones todavía se utiliza para dar algunos conciertos aquí en el interior del templo. Tras el altar mayor, encontramos el espacio dedicado al coro, espacios enriquecidos para su esplendor. La sillería del coro está realizada en madera tallada y la sacristía ostenta varias pinturas de calidad. Podemos observar también cómo está el decorado de las bóvedas, que se hizo precisamente en el periodo del obispo Montes de Oca, y se encargaron de poner esta decoración que le ha dado una vida muy interesante al espacio de este templo. Podemos observar también que al fondo del coro de los canónigos se encuentra un vitral de grandes dimensiones en donde aparece la Virgen de Guadalupe. Y también podemos observar que en cada una de estas secciones de los arcos hormeros se encuentra en la parte superior un vitral dedicado a diferentes figuras religiosas de diferentes momentos de la historia de la iglesia. Indudablemente, restos de los antiguos retablos de madera labrada y dorada se conservan bajo las tribunas de los órganos algunas de las pinturas que pertenecieron a estos retablos, entre ellas los temas siguientes: Santa Rosalía, Santa Rosa de Lima, Santa Gertrudis, San Pedro de Alcántara y San Pedro Apóstol. Todas estas pinturas anónimas. En su inmensa mayoría, las esculturas que hoy se alojan en la catedral pertenecen a un nuevo elenco iconográfico ya del siglo XIX. Son de notable factura las esculturas adquiridas por el cuarto obispo de San Luis, don Ignacio Montes de Oca y Obregón. Sin duda, la catedral está dotada de magníficas obras que componen el esplendor que podemos encontrar en este recinto religioso. Dotada de gran acervo artístico, el interior de la Catedral Potosina alberga numerosas obras de arte, lienzos monumentales que narran escenas religiosas, obras de grandes artistas de la época. Este recinto catedralicio conserva una importante obra artística. Una de las obras más notables de su acervo de la catedral es una pintura de regular tamaño, probablemente de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Se trata de la imagen del Ecce Homo, imagen que, por cierto, tuvo una capilla especial para esa advocación. El lienzo ha sido recientemente restaurado. Sobreviven algunos lienzos que muestran algunos pasajes de la vida y la pasión de Jesús. De principios del siglo XVIII son los extraordinarios lienzos anónimos que representan diferentes pasajes sobre la vida de Santo Domingo de Guzmán. De los pintores novohispanos de mayor prestigio, conserva la Catedral Metropolitana un óleo sobre tela que representa a San Nicolás de Bari, de la autoría de Nicolás Rodríguez Juárez. Entre otros bienes artísticos, la catedral posee solo algunas cuantas piezas de la orfebrería novohispana. La importancia que tienen estas piezas, puesto que en San Luis Potosí existieron durante el siglo XVII y buena parte del XVIII excelentes maestros plateros. La catedral conserva el guión de plata y las masas que hacen juego con este guión. Tiene además en su acervo de orfebrería interesantes cálices, copones y dos custodias notables de la orfebrería novohispana. Cuenta con diversos altares y capillas laterales. Percibimos un altar dedicado al obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, compuesto por un hermoso mausoleo de mármol de Carrara y estuco. También apreciamos un espacio dirigido a la Sagrada Familia de Jesús. Una obra que está
ricamente decorada en una arquitectura ecléctica y con un dorado pues que hace sobresalir mucho y resaltar lo que es la advocación a la Sagrada Familia. Y así como este retablo, se restauraron los demás, las portadas de las puertas laterales también, como podemos ver también las cartelas, y los arcos tienen otra decoración, igualmente las bóvedas de arista que en cada luneto tienen una decoración de fluorescencias pues muy variada, en este caso con la participación de la restauradora Cecilia Carreras y su equipo, que en 1910 fue integrado un Via Crucis esculpido en mármol, y ahí podemos ver algunas de las piezas pues que son de una excelente calidad. A lo largo del tiempo, el recinto ha sufrido varias modificaciones y mejoras, compuestas por el estilo barroco, neoclásico, italiano, entre otros. Sus paredes guardan un gran simbolismo religioso y un profundo misticismo. El edificio tiene muchas cosas que decirnos. Nos percatamos de que es muy probable que estamos en eso, que haya una serie de trazos armónicos y geométricos que están o que subyacen dentro de esta arquitectura que tiene el templo. Y eso, bueno, precisamente a través del estudio de los planos y de algunos trazos, podemos percatarnos de que hay algunos trazos importantes, como en el caso de la bóveda central del círculo, que pues marca la plenitud y la perfección de Dios, el triángulo que nos puede marcar también en la expresión de la fachada principal, pues el manejo de la Santísima Trinidad, rectángulos áureos, pues que marcan que se usó la divina proporción, que hay una armonía en la arquitectura interior de la catedral. Y eso es debido precisamente a que los constructores probablemente usaron este tipo de mediciones y de estos elementos que permitían que hubiera una armonía y que hubiera una mística sagrada dentro de todo este espacio interior. Al recinto se le siguen realizando restauraciones en la actualidad para su conservación, y se hicieron mejoras para celebrar el aniversario 150 como Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. En el año 2000, el señor obispo Luis Morales Reyes tomó la iniciativa de que se formulara un proyecto para restaurar el templo, porque en el año 2004 se celebraban 150 años de haberse erigido la diócesis de San Luis Potosí, y obviamente este edificio tomó la categoría de catedral. Para ello se llevó a cabo un proyecto pues muy completo, en el que hubo una participación muy importante de diversas disciplinas. Gracias a este trabajo interdisciplinario pues logramos llevar a cabo el proyecto de restauración, que prácticamente terminó con la celebración. Se intervinieron desde los pisos, muros, la decoración, y así como fue en aquel tiempo, en el siglo XVI, en el inicio de este siglo XXI, con la restauración, hubo una gran participación desde la formación del patronato que se llevó a cabo por parte del señor arzobispo y las autoridades, y participaron los 3 niveles de gobierno. La Catedral de San Luis Potosí sigue siendo una maravilla arquitectónica y es uno de los recintos más importantes del país, declarado Monumento Nacional, un lugar de culto religioso y representativo para la ciudadanía potosina. Este hermoso recinto, que data del siglo XVIII, nombrado Catedral de Nuestra Señora de la Expectación o Catedral Metropolitana, hoy forma parte de las herencias del estado de San Luis Potosí.